Tres. Dime, Henry, mi hermano, ¿Cómo está la ¿cómo está cosa, la David? cosa? ¿Todo bien, ¿Qué man? hay, mi hermano? ¿Qué hay? Hoy, bueno, vamos a empezar otro capítulo más de fama, señor. Si les está gustando todo lo que ustedes vean diferente, todo lo que les parezca bien, por favor comenten, siempre suscríbanse y denle like en el botoncito porque eso nos ayuda muchísimo. Vamos a hablar de un grupo de cositas que estamos viendo hoy que lo primero es que estamos en el Día de Acción de Gracias, eso fue ayer, para cuando salga el video, no sabemos cuándo habrá pasado después de eso, pero bueno, el Día de Acción de Gracias para nosotros fue ayer. ¿Cómo te fue Bien, bien, bien. En la familia, tranquilo. Espero con la que, familia? bueno, que los que nos están escuchando, nos están viendo, lo han pasado bien en familia igual. Y nada, un día para agradecer. Es un día para Es, agradecer y para estar en familia, para estar en ujú, familia. sobre todo. Es un día de acción de gracias, si se puede decir, más caro que los otros días de acción de gracias. Sí, por lo menos Creo que el año que, pasado. creo que había una Ujú. tablita por ahí que querías poner de lo que se trata de la cena de acción de gracias y las cosas que se usan, o Sí, sea, la comida que regularmente se de come la típica ahí. comida, exactamente. Exacto, y aquí tenemos las cositas, la mantequilla, la harina y las papas y el pavo y más o menos. Cuando tiramos todos esos números y hacemos un promedio, es un 21% más caro de lo que fue el año pasado. El año pasado. Ah, el gobierno te dice que es acerca de un 7, un 8%, pero bueno, ahí tenemos más bien la realidad. Exacto. Nosotros podríamos valorar eso como, ¿sabes? El gobierno te dice que es un 7 o un 8% porque mete todas las cosas de la economía en el tema de la inflación y te dice unas cosas más, otras cosas menos. Y Mm, nosotros podríamos decir, bueno, ¿sabes qué? La economía en el punto de vista de los alimentos puede tener una falla en el mercado, unos cuellos de botella, puede pasar cualquier cosa y por eso puede encarecerse. Pero no es para nada la comida la que está al 21% solamente. Podemos ver, hay sí. otros sectores de la economía que han subido también y la inflación no es ese 7% que dicen los Sí, hay, gobiernos. hay una que ellos le llaman que es el CPI, el Consumer Price Index, que es lo que ellos le llaman, ¿sabes? Los números que vemos en las noticias, el 7.7, 8.1, lo que sea. Y los otros son el Core Inflation, que es donde se suma la energía y la comida, que usualmente ellos llaman que son más volátiles, ¿sabes? Y entonces, como son más volátiles, pues no les gusta incluirlo en el CPI. Pero sería buena idea, pero como tenemos que comer y transportarnos y echar gasolina, pues es algo que tenemos que usarlo de todas maneras, ¿no? Entonces, los gobiernos siempre tratan de manipular esos números. En realidad, nadie creo que crea esos números. Exacto. Todo ha subido más. La renta, los precios de las casas. Los precios de las casas en 2 años han subido un 40%. Ahí O sea, está. imagínate. La juventud ya no se puede comprar casa, básicamente. Hoy día no. La percepción que hay es esa, la juventud no se puede comprar casa, la inflación ha golpeado a la economía y a la manera de ver la vida y el futuro de las personas. Ya tú no puedes tener un plan como lo podías tener 7, 8, 10 años atrás. Ha cambiado mucho la manera de entender lo que puede ser tu vida en el futuro y hay muchas razones por las cuales eso ha pasado. Nosotros, cuando tú andas en la calle, vas al Publix, vas a cualquier lugar, tú escuchas a las personas decir, por culpa de este, tenemos una inflación y si tuviéramos a este, no la Sí. tuviéramos. O lo contrario, o aquel fue culpable y este está tratando de arreglarlo, que esa no la escucho mucho, escucho la otra mayormente, Sí, por lo en menos aquí alguien donde tiene que estamos. caer la culpa, Entonces, exactamente. pero es culpa de uno, es culpa de todo el mundo, o hay más historia atrás todavía para eso. A ver, personalmente yo, y ahí vamos a ir viendo tú y yo, y de pronto te hago alguna pregunta, y si tienes alguna pregunta me paras y me dices. Pero Seguro. básicamente yo creo que hay varias variables, muchas variables. Eh, a principio del COVID, mucha gente dejaron de trabajar y fueron lo que le llamaban los stimmy checks, los cheques estimulantes, eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que para tú consumir tienes que producir, ¿no? Entonces, para consumir tienes que producir y si nadie estaba produciendo porque todos estábamos en casa, pues la producción disminuye y a la vez te estaban dando más dinero, sí, los precios tienen que subir, ¿no? Las cosas tienen que subir si hay poca producción y de pronto tienes $1,000 más en la cuenta de banco. Que había Esa una fue una de las percepción de causas, ¿no? dinero más grande. Exacto, tienes más dinero en el bolsillo, pues la gente tiende no a salvarlo, sino a consumirlo.
y más en este país, ¿no? Eso fue una de las cosas que obviamente ocurrió al Y principio otra de cosa la... también que pasó antes de que sigas para también Ajá, hacerte, todos los lockdowns que sucedieron hicieron que muchas personas que iban a tener sus vacaciones en otros países la tuvieron en sus mercados internos. Entonces, si había un por ciento de personas que se iba a ir a gastar dinero en otros lugares, lo gastaron en el país y todo eso también contribuyó a la inflación. O sea, pasó mucho con eso. Muchas personas que no salieron de su casa y que compraron en su casa, compraron más condiciones para su vida, hicieron un patio mejor, compraron una piscina above ground, sino que exacto. iban a comprar una piscina de 70.000 pesos, pero Ajá. básicamente lo que pasaba era Sí, eso. Y esa inflación trajo. hicieron arreglos en las casas, el, bueno, todas las cosas en Home Depot subieron de precio. Un tipo Había salió memes, ganando en la inflación, salió había ganando memes en la inflación. en YouTube que decían que si quería llevar a la muchacha a cenar, que la llevara a un lugar caro, ¿no? A impresionarla, etcétera, que la llevara a Home Depot, que los 2x4 estaban, habían subido como 10 veces el precio. Y entonces era eso, que todo el mundo estaba en casa y la gente tenían demasiado tiempo por hacer, es decir, demasiado tiempo y pocas cosas que hacer, ¿sabes? Estaban medio vagos en casa y se pusieron a hacer proyectos en casa, etcétera. Entonces, eso es una de las cosas, lo que le llaman el monetary side, la parte monetaria, ¿no? Y hay otras que pudiera ser otro factor, el tema del supply, tú ¿sabes? La producción. Esa Eh, me encanta que vayas ahí, ah, porque también pasó que se decía que teníamos un enemigo, que era China, ajá, un enemigo que nosotros habíamos creado nosotros mismos, dándole toda la producción nuestra hacia ellos. En un momento dijeron, esa gente no van a crecer nada, vamos a darle toda la producción a ellos que te cobran una quinta parte, una décima parte de lo que cobran los trabajadores de nosotros para hacer los mismos sneakers, exacto. los mismos teléfonos y todo. Pasó el tiempo y pasó, y hoy por hoy China es una de las economías las más fuertes del mundo, la que compite básicamente con nosotros, y ahora le queríamos hacer la guerra. Ujú. Y, y entonces le queremos hacer la guerra a lo bruto. Vamos a ponerle aranceles a China, vamos a hacer que esa gente les cueste vendernos a nosotros. ¿Y quién va a pagar eso? ¿Lo pagan los chinos o lo El pagamos nosotros? americano. No, los aranceles se le ponen al que lo está comprando. O sea, China solamente lo vende. Y China es, desafortunadamente, o guste a quien le guste, la factoría del mundo, ¿sabes? El 50% de todo la demanda de los commodities, de los raw materials, de las cosas que se necesitan para hacer iPhone, para hacer el carro, para hacer todo, pues el consumo viene de ahí. China es el que los consume, ¿no? Y entonces obviamente terminan en la tienda de Apple o en la tienda de Best Buy o lo que sea, pero ellos son los que fabrican todo y entonces ellos también entraron en lockdown. De hecho, fueron los primeros que entraron. Y entonces y ellos al pues no producir nada, pues las cosas que quedaban las cosas que quedaban en las tiendas tenían que subir de precio. Tenían que subir de precio. esa es una, ya tenemos Ajá, dos. Ya vamos exacto. hablando, estuvimos hablando primero de que estaban dando dinero sin producción, que eso era imprimir dinero, Ujú. y al final esas personas gastaron dinero en cosas que después escaseaban porque no había producción de esas mismas cosas. O sea que era doble. Esa razón de tener más dinero que a su vez era impreso, eso aplica con la inflación. Y además de eso, estás comprando un producto que no podías producir porque había mucho lockdown, multiplica también un poquitico más. Y además de eso, le dijiste al país que te lo te lo trae todo, sabes que te voy a subir los aranceles para que también tú me subas los precios ya que tú no puedes producir. Y te empezamos a hacer una Ujú. guerra a lo bruto. ¿De quién es culpa de eso? De los que trabajamos no. De los que trabajamos seguro que no. Y además de eso, hay más factores para la inflación. Guess what? Hay más. Hay una guerra también. Una guerra regional en Europa, que se fue en febrero de este año, febrero 24, pero ya los precios del petróleo habían subido mucho, ya estaban a ciento y pico dólares el barril. Y obviamente enseguida, ¿sabes? La media, las compañías grandes les gusta pointing fingers, tú sabes, alguien tiene que tener la culpa, entonces vamos a echarle la culpa a Putin, que fue el que creó la guerra. Ahora, No es bueno, él eh, no es bueno. no, para nada. Tampoco es que Eh, sea. es una cosa inmoral invadir un país, pero bueno, nosotros lo hemos estado haciendo desde el 2008. ¿Sabes? Enchuchándolo, como Tampoco, se dice en Cuba. sí, exacto. Estados Unidos invadió a 8 países en 2008 y de hecho a veces se ponen, ¿sabes? Tienen buena...
antes de seguir, nos encanta este país, etcétera, pero bueno, hay que llamar las cosas como son y no como la gente quiere escucharlas, ¿no? Vladimir Putin invade a Ucrania, el barril de petróleo ya está al norte de los $100. A raíz de eso, obviamente, explota el barril de petróleo porque ellos son los tres primeros productores del mundo, ¿eh? Y como le hablamos en el capítulo anterior, pues el petróleo es un input necesario para todas las cosas que se necesitan. Es decir, todo lo que estamos ahorita mismo viendo ahorita, de una cierta forma u otra, tuvo Hay un petróleo. petróleo. Hay un Exacto. petróleo. En el transporte de productos y si no se usa exactamente petróleo, pues lo necesitas para transportar. Es decir, en cada cosa que uno tiene alrededor suyo, cosas que tú tocas, que ves, que hay petróleo involucrado. Entonces, eh, pues la inflación depende mucho del precio del petróleo. Entonces, todas estas razones han hecho que la vida de nosotros se haga un poquitico más dura. Ujú. Eh, Eso no es un tema grande para los bancos ni para los gobiernos. Eso que tú estabas diciendo me interesaba mucho que lo hayas dicho y te lo agradezco y yo te voy a dar un plus ahí. Nosotros nos encanta este país, nosotros estamos Ujú. en este país no es los políticos de este país y este país es una constitución y yo considero, desde mi punto de vista, no tengo que incluirte a ti, que la constitución es la que nos hace ser el país que somos y los políticos, gracias a la constitución, no lo han cambiado más el país, ¿sabes? Gracias a la constitución que hay a las leyes que hay en este país, esto no se ha Exacto. cambiado también. Entonces, básicamente, tenemos que hablar un grupo de cosas que a lo mejor no se escuchan todos los días y es nuestra percepción. Ujú. Siempre decimos lo mismo, lo vamos a estar diciendo cada vez que salgamos a grabar algo. Ni damos consejos, ni damos punto de vista que tengas que tú después creer que es la verdad absoluta. Te damos una alternativa a las cosas que tú estás escuchando para que también tengas una cosita más y te sirva Exacto. para tomar una conclusión o sacar cualquier conclusión que tú quieras. Entonces, seguimos hablando de la inflación y habíamos dicho de que en un momento determinado se empezaron a separar y empezó los Estados Unidos y la Unión Europea a hacerle una guerra económica desde el punto de vista de sanciones a Rusia. Ujú. Eso trajo consecuencias. Yo creo que los que más están sufriendo las consecuencias son los europeos. El frío que ellos van a pasar va a ser una consecuencia más grande, no solamente de este año ahora, sino el del otro que viene, que va a ser más duro todavía. Exacto. Y Y bueno, dime. no, quería pararse ahí que es la ironía de la cosa, ¿no? Que tú le pones sanciones a un país que supuestamente es para dañarles a ellos, ¿no? Y es como un boomerang que la cosa, ¿sabes? Regresa hacia ti y crece. Y es lo que estábamos hablando, o lo que estabas hablando ahorita de los precios en Europa. Básicamente, la persona, mientras más acceso a energía tenga, lo más barato sea, pues el estándar tuyo de vida sube. Y es lo que estamos viendo ahora. Hay un reverse en el standard of living de los europeos, que antes, si ellos gastaban $500 o 500 euros, unos números, en biles de electricidad, pues ahora están gastando tres veces más. Tres veces más. Y no solamente eso, que hay shortages, tú sabes, hay cosas que, por ejemplo, ya la industria alemana, que es la cuarta economía del mundo, pues hay muchas industrias que han tenido que parar. Pues la gente se muere del frío Se demora el frío. o seguimos exportando BMW y Volkswagen, entre otras cosas, porque Alemania tiene una industria bien grande. Es la Y economía de Europa. esa es la triste realidad que se están viendo los europeos ahorita mismo. Y obviamente los políticos, porque ellos mismos se buscaron esto. Ven, vamos a parar un poquitico en Europa y te voy a dar como ejemplo el Ujú. caso de Indonesia. Mira, Indonesia es un paísito chiquitico que dicho sea de paso, es la tercera reserva, o el tercer productor más grande del mundo de carbón. Todo Ajá. el mundo sabe, hablamos en el capítulo anterior de lo peligroso, de lo malo que es el carbón para el medio ambiente y que hay un programa de todos los países tratando de mejorar su huella de carbón y toda esa serie de cosas. En la cumbre de G20 llegaron todos estos políticos en jets privados allí a Indonesia a querer decirle Darnos a, lecciones. a decirle a todos ellos, ¿sabes qué?
no produzcas tanto carbón. Mira, te vamos a hacer una cosa, te vamos a dar una inyección de dinerito para que tú mejores tu calidad de producción de energía. Detrás de eso hay un grupo de cositas. Por ejemplo, Indonesia, quien más le vende carbón es a China. Y el G20 está incluida China, pero básicamente si te pones a mirar es casi la OTAN completa. Entonces, la situación en la que han puesto a Indonesia ahora, es decir, te voy a dar dinero para que tú cambies todas tus fuentes de energía, hagas tengas acceso a la energía de una manera más limpia, no saques tanto carbón, por consiguiente no le vendas tanto carbón a China. Y lo que va a pasar con eso es que Indonesia ahora va a estar en dos escenarios. Le sigo vendiendo carbón a China y me hago enemigo de los Estados Unidos. Me hago amigo de los Estados Unidos y no le vendo más carbón a China y me hago enemigo de China y China me queda al lado. Indonesia está, que lo que vaya a pasar ahí le va a salir mal, no va a tomar una decisión correcta. No, Yo, en lo personal, y yo agregaría una tercera, y la tercera es si en realidad, bueno, ellos son productores bien grandes de carbón. seguro. No sé si son el tercero, el quinto, el cuarto, pero sé que están entre los primeros quintos del mundo. Y la tercera sería que ellos como políticos o como dirigentes de su país, pues tienen derecho, a ver, tienen la obligación de atender a su pueblo, ¿no? De atender a sus ciudadanos. Entonces Exacto. ellos están en esa triste situación de que le vendo a China, que de hecho los chinos también quieren deshacerse del carbón, porque ellos están, Claro. obviamente, ellos saben, ¿saben? Tampoco es que la gente son estúpidas, ellos saben que el Pero tienen un carbón, país muy grande. Tienen un país exacto, muy grande. ellos demandan demasiada energía y ellos también están tratando de hacer lo mismo, pero a la vez los chinos sí no, siguen creando plantas de carbón para crear electricidad, porque hay demasiada la Pe- demanda. Pero es una hipocresía al final, porque Exacto, todos estos países que hoy por hoy tienen un consumo de energía mucho más limpio pasaron por el carbón y se desarrollaron a base de carbón. sí, Es una hipocresía, pero que ahora mismo lo están haciendo a presión por tema de que se está localizando, se está separando la economía. Antes era globalizada, todo el mundo escuchaba la palabra globalización. La palabra globalización va a dejar de ser moda, que globalización no era tanto globalización. Hay que dejar claro que era el dólar. La globalización era el dólar. Y ahora deja de ser moda y se está separando y por allá vemos que se están separando un grupo de gente. ¿Y por qué yo había hablado de Indonesia? Era porque me interesaba dar ese ejemplo para poder hacer entender lo que le pasó a Europa. La misma presión que se le ejerció sobre ellos de decir, no le compres tanto petróleo, creo que es el 40, tú tendrás los el números, creo que es 40% el 40 de todas las importaciones que llegan, pero de gas natural. de gas natural. Exacto, de Ujú. gas natural. Que de hecho es una de las formas de energía más limpias que existe. Y una de las razones que los Estados Unidos han bajado todas las emisiones de CO2, de A base dióxido de de gas natural. carbono, es por la revolución esa de Shell que ocurrió, que empezaron a extraer mucho gas natural, más gas natural. Y que lo producían, ¿sabes? Que lo usaban para producir la electricidad. Entonces yo básicamente pensando con la cabeza fría, que casi nunca la tenemos fría, nos ponemos a pensar y decimos, la inflación, el porciento de la inflación, mira qué cosa más, el porciento de la inflación está alrededor de, calculablemente, lo que dicen ellos es el 7%. Ese 7% básicamente tú le quitas el fee que se ganan los bancos en cada transacción y ya se acaba la inflación. Pero bueno, no nos vamos a rear con eso. Los gobiernos se llevan alrededor de un 20% de los ingresos. 25% de los ingresos. Ese 25% de los ingresos que se llevan los gobiernos, que lo emplean en cosas que probablemente tú no hayas votado por eso, tú no hayas decidido que se hagan, están moviendo la posibilidad de que haya una guerra mundial, la tercera nuclear que va a ser evidentemente si llega a ser, y básicamente tú lo único que querías es que pagar tus taxes para que tu gobierno hiciera cosas para ti, te arreglara la carretera, te pusiera la energía más barata, y están caminando el camino que es el contrario. La inflación Ujú. está ahí y vamos a ver cómo termina y ojalá y sea inflación y no la Tercera Guerra Mundial, que también está en las manos. Vamos a hablar un poquitico de por qué empezó esa guerra que está allá y que no tenemos la solución de ella, por lo menos no la vemos a corto plazo. ¿Qué te parece a ti de aquí? De la guerra de Ucrania y Rusia, Seguro, esa misma. a ver, la historia es larga, creo que data hasta
por el siglo XV, qué sé yo, 1400, 1300. Y la historia es que de pronto existió Kiev primero que Moscú. Sí, la ciudad de Kiev es mucho más vieja que Moscú. Y entonces, por más o menos, te puedes imaginar que hay muchos rusos en Kiev, en Ucrania, lo que es actualmente Ucrania hoy. Hay un arraigo a Rusia en ese Exacto, tiempo. hay una cultura fija de siglos. Y, y nada, que en el 1955 hubo un pacto que se llamó the Marshall Pact, algo así. Además lo estoy pronunciando mal, pero Warsaw, fue Warsaw, Warsaw Warsaw Pact. Warsaw Pact, que fue, creo que es la ciudad de Polonia. Se eligió Polonia en específico para eso mismo. Y obviamente tenías dos bloques como lo que se está apareciendo ahorita, donde tienes a Rusia, a China, a India, a, ahorita Saudi Arabia, Arabia Saudita también se está uniendo, Brasil, lo que se llaman los BRICS countries, pues como que se está fragmentando, es la palabra. El mundo se está fragmentando. Y en En dos. 1955, exacto, en dos bloques. Y en 1955 pues tenías la misma fragmentación. Y es interesante cómo estas cosas se repiten. A veces toma una generación para que estas cosas se repitan. Hay un dicho en inglés que dice, strong men create easy times, weak men create tougher times. Y esa es la idea y yo creo que estamos haciendo o viviendo tiempos de weak men, donde no hay cierto liderazgo, donde no hay gente que quiere paz, que quiere guerra. Y entonces eso es lo que se está viendo. Tienes a Estados Unidos ya cerca de 60 billones de dólares que caen, que, de hecho que es ilegal completamente. El Congreso no lo ha aprobado. Esto ha sido, vamos a mandarle dinero y vamos a ver qué pasa. Y entonces, o sea, mitigando en guerras regionales que ya de pronto ahí la gente van a saber, que van a decir que Rusia va a tomar todo, que, ¿sabes? Toda esta locura que los rusos son gente Anexionistas irrazonable. que quieren acabar con todo y quieren llevarse y quieren llegar Exacto, hasta los Estados Unidos. Lo que exacto, está pasando es que iban a poner a la OTAN al lado de Rusia. Es exacto. lo Sí, que y yo estoy entonces viendo. vámonos de No, vuelta a 1955, que me fui del tema. exacto. Y el Warsaw Pact decía que, creo que era Gorbachev en ese tiempo el que estaba presidente o emperador, sabrá Dios lo que es el tipo de la Unión Soviética. Y en ese momento la OTAN tenía cerca de 14 países y ellos llegaron a un acuerdo eh, donde ellos no se moverían más al este. Todos los países de Europa del Este pues, formarían parte de ese bloque Eso. eh, de la Unión Soviética, excluyendo a Alemania del Este, que en ese momento pues, estaba bajo el mando de la Unión Soviética y actualmente pues todo ha cambiado. En 1991 eso cambió a la caída del campo socialista y, y actualmente están cerca de 27 países. Sobre ellos se han ido moviendo y como Estados Unidos no le gustaría que en México estuviera China moviéndose a la frontera de México, pues Rusia tiene la misma opinión pública, ¿no? Y hace tiempo que están diciendo, no te acerques más a la frontera de nosotros, es un problema soberano, y obviamente hay que entenderlo, y yo creo que ellos tienen su validez. Pues, nadie está justificando, yo no justifico. A mí me parece Exacto, no, yo que, tampoco. La invasión que es criminal, hay gente y es que brutal lo que está están muertos, pasando, exacto. los asesinatos de personas civiles y todas Pero a esas mí cosas que lo, a están mí lo, pasando. pero a mí lo que me incomoda a veces es la hipocresía de la media, ¿sabes? De las redes Eh, sociales, de Wall Street los, Journal, todas estas los compañías, medios, CBS. los medios. Exacto, los medios. En Yemen hay una crisis humanitaria que ya ni recuerdo, podríamos buscar hace cuánto está esa guerra andando. Arabia Saudita y Estados Unidos ha estado ahí. Estados Unidos invadió Libia, invadió Siria, invadió Afganistán, invadió Irak, ¿sabes? Mira cuántos países. Y es la hipocresía de que las cosas uno no las llama como son, ¿no?
Y básicamente es eso. En eso estamos ahorita. Entonces, lo que pasó después, empezaron a faltarse el respeto, empezaron a llegar a territorio ruso, Acercarse a la ca- frontera. cayó una bomba en... Ucrania quería sumarse a la OTAN y entonces viene Exacto. la invasión. Si me estás diciendo que me vas a poner el OTAN en la esquina de mi casa, por Ujú, supuesto que eso es un problema para mi seguridad. ujú. Entonces, curiosamente, cae una bomba en Polonia y todo el mundo de revuelo se preocupa porque, bueno, cae una bomba en Polonia que probablemente venga desde Rusia. Que es Sale el parte de la OTAN. Pentágono, que es parte de la OTAN, sale el Pentágono diciendo, ¿saben qué? Esta bomba no era de Rusia, era una bomba de Ucrania. La bomba que cayó No, era de Ucrania. y antes que se confirmara y después que se confirmó, el tipo, el general ese de los Estados Unidos, qué sé yo, no recuerdo el nombre, un gordo ahí famoso, todavía le estaba echando la culpa a Rusia. Y es lo que Exacto. se llama en inglés el false flag, ¿no? Que fue con intención de meter a la OTAN en la guerra y sería una guerra, o sea, convocar al artículo 5. Hay que evitar eso, pero Ujú. bueno, y vamos a llegar a eso, porque eso es lo que al final vamos a tratar de hablar. La bomba cayó en Polonia y al final vino desde Ucrania. Hubo dos Ucrania no muertes, dos pertenece, ciudadanos de Polonia. no pertenece a la OTAN. Ajá. Invadan Ucrania. Si las reglas son reglas, ¿por qué no invaden Ucrania? Aquí todo está manipulado. Entonces, ¿qué está pasando con la manipulación? Me preocupa, y para eso yo creo que nosotros empezamos a hacer este tipo de programas. No solamente vamos a hablar de economía y de política, vamos a hablar de una pila de cosas, lo que nosotros nos dé la gana, porque gracias a Dios no tenemos ningún jefe sobre esto, Ujú. pero sobre todas las cosas es para poder Hasta que poner nos nuestro punto censuren, de ¿no? vista de lo que creemos hasta que nos censuren, entonces ya tendremos que escribir en un papel. Eh, pero sobre todas las cosas, hay mucha información que nos llega y nosotros tenemos manera de pensar y queremos transmitirla porque todo está manipulado. ¿Cómo es posible que haya tanta polarización en el mundo? Y no vamos a cambiar de tema, en el cual hayan dos verdades exactamente con la misma fuerza sobre la misma realidad. Es Dos difícil, es verdades. difícil. Y sobre todo encontrar las fuentes de buenas noticias, ¿no? Donde la gente sea más bien imparciales. Porque esta vez ni los suizos fueron imparciales. Los suizos han pasado por dos guerras mundiales y esta vez no se quedaron Y se, imparciales. y se han mantenido, pero ahora ya no pudieron Exacto. ceder O a las presiones. sea, los suizos por años y años se han mantenido imparciales. La gente tiene su problema, nosotros vamos, we stay out of it, tú sabes. Y siempre han sido un país donde la gente puede depositar su dinero y tener la confianza de que, primero que todo, es un país bastante estable políticamente y segundo, que pues no te van a quitar dinero. Y al inicio de la guerra, lo primero que hizo Estados Unidos fue poner todas estas sanciones y una de ellas fue sancionar el sistema SWIFT este, que es como los bancos internacionales se comunican. No, no es en realidad cómo hacen la transferencia, sino es como un ledger, ¿sabes? Yo te debo tanto, tú me debes tanto. Es la comunicación financiera internacional. Y obviamente los quitaron de ahí. Y además tenían 150 billones de dólares en treasury bills, invertidos en los Estados Unidos, básicamente. Exacto, Y, exacto. y por de facto, es decir, Rusia no invadió a Estados Unidos, pero igual ellos le quitaron los 150 billones de dólares. Y ahí es donde hay un cambio en el tema este de la Reserva Mundial. Y hoy mismo vamos a compartir esto, deja si lo tengo. Primero déjame ver si lo encuentro. Y Bueno, es el tema de que básicamente Ghana, hoy hubo una noticia, sí, la habrá quitado, sí, la tenías yo ahí. creo que lo quité. Bueno, en cuanto Aquí está, básicamente, yo la tengo aquí, yo la tengo aquí. ¿tú la tienes? Bueno, mira si la Sí, puedes yo la tengo. compartir. Déjame ver si yo la tengo. Creo que básicamente no la tengo en el teléfono, pero déjame. Pero bueno, sí, al final sabemos lo que es. Lo que pasó fue que. Ah, no tengo. Aquí está hablando de Alemania, lo que tengo es la información de Alemania. Me mandaste después Pero varios. básicamente es Ghana, el vicepresidente creo que salió, diciendo que estaban pensando en comprar petróleo es energía, Ok, en oro.
en oro. Exacto. Va a cambiar la moneda para comprar petróleo y van a usar el oro. Eso Exacto. significa miedo. Eso es miedo. Bueno, no sé si tanto miedo, pero sí, sí sí como alejándose del dólar. El dólar es, los Estados Unidos forma parte del 25% del GDP global y el 60% de las transacciones, o más del 60% de las transacciones son en dólares. Todos los commodities se compran en dólares. Pero después de que ocurrió esto con Rusia, pues eh, el mundo sabe, ha dicho, ok, si pasó esto a Rusia, que sabemos lo que pasó y está mal, y le quitaron 150 billones de dólares sin ninguna corte internacional ni nada. ¿Sabes? No se llegó a corte, no siempre hay un sistema para eso, ¿no? Sistema legal. Pues yo pudiera ser el próximo, ¿me entiendes? Y ahí es donde tú ves que los países se están dedolarizando. Se están protegiendo, tienen miedo. Los Exacto, bloques que no son los bloques que somos nosotros, están buscando alternativas para comerciar para el entre dólar. ellos. Ya está China y Rusia, están buscando la alternativa. Ya vi una noticia por ahí que no era con oro, que van a buscar una moneda solamente para comerciar entre ellos, va a ser una moneda digital. Y Ujú. hay que darle seguimiento a eso. No es noticia fija, pero es una cosa que está en camino Sí, y se está cocinando también. lo vamos a ir viendo en varios programas hacia adelante, porque se están separando. Y cuando estamos hablando de que se están separando, significa que pierde fuerza el dólar. Al perder fuerza el dólar en el mercado internacional, en las transacciones internacionales, eso para nosotros también tiene influencia, porque evidentemente el dólar pierde capacidad de compra. Cuando tú llegas al mercado internacional a comprar cualquier bien, y antes comprabas determinada cantidad de bien, ahora vas a poder comprar menos. Y con esa consecuencia tú vas a tener que pagar más también por ese Ujú. bien que compraron en el mercado internacional. Hay una fuerza que los dos tipos de gobierno que hemos tenido en los últimos 2 años, 3 años, 3 años incluyendo el gobierno republicano, están impulsando que se llama compra americano primero, compra cosas que sean producidas en los Estados Unidos. Sabes que ahora es muy difícil porque tú has dado toda tu producción a China, te lo están vendiendo todo muy barato, incluso con el aumento de los aranceles. A donde quiera que vayas, ves que las cosas hechas en los Estados Unidos son un poquitico más caras que las demás. Y la gente todavía tiene una mentalidad de, yo no tengo tanto dinero como para comprar una cosa, aunque sea americana, si la puedo comprar en mucho menos de su valor o que venga de China o de estos países asiáticos. Lo otro es, tú tenías lo primero que hizo el gobierno republicano cuando entró en poder es, y voy a buscar el nombre para poder darte el detalle, pero había un tratado de libre comercio con los países de Asia que no eran China, para la producción para mucha producción, para casi toda la producción. Ese Ujú. tratado de libre comercio iba a ser la alternativa a poder desligarte de la necesidad de los chinos. ¿Sabes? Automáticamente se canceló el tratado. Un tratado que podía ser una alternativa, una manera de llegar a empezar a pelear con inteligencia esa dependencia que teníamos. Se canceló ese tratado, lo voy a buscar para poder dar el nombre ahora, mientras tú después convences y yo lo busco. Pero básicamente hicieron eso y lo que hicieron fue sancionar a China y ponerle aranceles a China y hacer la guerra de frente. Sí. La guerra de frente ya no funciona porque ya no somos en la economía número uno del mundo, pero por mucha distancia, como lo fuimos por un tiempo. Hay que ser inteligente. Si Bueno, los chinos han estado invirtiendo en toda África, han estado invirtiendo en toda América Latina y han estado poniendo dinero en todos los lugares para que no son friendly en los negocios, ellos para nada, son agresivos y son fuertes, pero están haciendo las cosas de una manera un poco más inteligente que nosotros. Y nosotros sí. estamos perdiendo terreno. Y es el poder que tienen los países autoritarios, que si la gente que los están dirigiendo pues tienen tienen sentido común y no se meten en problemas de política exterior, etcétera, etcétera. China entró al World Trade Organization, algo así, en el 2000. Y si tú ves el GDP de China, es una cosa así, ha sido exponencial, creciendo 10, 15, 20%. Todos esos trabajos han ido allá. Entonces, no es mentira Nosotros le que, creamos las condiciones exacto. Y pensando de que pues ellos van a tener más derechos humanos, que iban a cambiar, ¿sabes? Todo cuando tengan el capitalismo, y nos cuando vivan aprovechamos. como vivamos nosotros, pues ellos se van a civilizar. Pues, it turned out que no fue así. Pero la idea es esa. Yo sí tengo algo que agregar. Yo sí creo que hay algo que se está dando, que es el onshoring. Pues
has visto que, no sé si has escuchado que Intel, ahora con el tema de que también está el tema de China, Taiwán, que se está, vamos a decir, terminamos esto rápido, pero que China, Taiwán Da también, que tiempo, si da China tiempo. va a invadir Taiwán, etcétera, etcétera, y entonces Taiwán tiene esta tecnología que es de los nanometers, de los chips que Los van entre todos, microprocesadores, el los microprocesador. microprocesadores. Pues entonces Intel está construyendo una en Ohio, eh, ¿Con qué dinero? TSM, TSM está construyendo una en Arizona. So, yo sí creo que hay un trend que se llama onshoring, como traer las cosas para atrás, pero eso, lo que estábamos hablando inicialmente, va a contribuir a la inflación, porque no vas a pagarle $1.50 al día ¿Y lo que por le qué? estás pagando en China. Y ahora viene otra parte. Tú Mm. todavía lo que estás haciendo es contribuir a la inflación, porque ¿de dónde Eso está es- saliendo el dinero para que Intel haga eso? Intel no lo hizo porque quiso. Intel lo hizo porque el gobierno le dijo, te voy a dar una cantidad demasiado desagradable de dinero para que sí, tú hagas eso aquí. Y vamos a hacerlo a la mitad o tres cuartas partes yo y una cuarta parte tú con tu tecnología, con sí, tu marca. están Y entonces que subsidiándolo. Intel accede, porque ¿por qué tú le vas a decir a Intel que salgan de China que están pagando bastante barato la mano de obra? Ahora sí no es menos cierto, hay que hacer algo, porque en China hay niños de 10 años trabajando y esa serie de cosas, y no podríamos estar más en desacuerdo con eso. Y son cosas que, como tú estabas diciendo anteriormente, no hay, no hay mejora en los derechos humanos en China, y eso parece que no va a cambiar porque ellos llegaron a un nivel de fuerza que ya no hay nadie que tenga que dar consejo, porque son bastante fuertes y no han No, cambiado esa manera de ser. Al principio se hizo con esa justificación, pero con el real objetivo de que las empresas grandes fueran allá a pagar menos mano de obra. Y hoy por hoy ya las empresas grandes han perdido, están ganando mucho dinero allá, pero no es menos cierto que la economía se le ha ido de las manos un poquitico a los Estados Unidos, han dejado de ser el ombligo del mundo y eso no lo quiere nadie. Entonces, si te pones a mirar desde un punto de vista, y nos queda poco tiempo, te pones a mirar desde un punto de vista, los países autoritarios hay que trabajar y luchar para que esos países logren la libertad, nosotros tenemos que hacerlo. Este país en el que nosotros estamos es un país democrático, pero nosotros somos autoritarios con los demás países. No estamos logrando que los demás países se sí, liberen. Indonesia, Europa, estamos haciendo una presión que no es lógica y no es natural. es la idea de traer democracia at the point of the pearl, tú sabes, con la traer la democracia al mundo con bombas y no funciona así, no funciona así. Entonces es bien difícil ser la policía del mundo y cuando tu propia agua, cuando tienes cosas por hacer mucho acá. Eh, pero nada, ahí seguimos y vamos a ver si les traemos cositas más importantes. Recuérdense de suscribirse, like y todas esas cosas, si les está gustando. Exacto, ya hemos hablado de dos temitas de economía que es importante que siempre nos estén escuchando sobre las cosas que decimos nosotros dos, que no sabemos nada, pero por lo menos lo decimos y nos atrevemos a decir lo que Sí, pensamos. Y yo creo que ajá. eso tiene un valor, es una alternativa para todos ustedes. Les agradecemos que estén con nosotros aquí Y en español, en el porque, próximo programa y en español, muy ajá. importante. Sí, porque yo En era de el los que próximo buscaba programa, algo, yo era de los que buscaba algo en español y casi siempre escuchaba algo en inglés, por eso estoy de vez en cuando tirando un Spanglish aquí. Pero yo buscaba cosas alternativas de lo que era el media y no encontraba. Así que podemos hacerlo nosotros, ¿por qué no? claro, nosotros aquí estamos tratando de siempre mejorar un poquitico y los comentarios nos van a dejar saber qué tenemos que ir ¿Cómo lo mejorando. estamos Muchas haciendo gracias exactamente? a las personas que lo están mirando y nos vemos en la próxima aventura. Vamos a hablar de otros temas, vamos a hablar de muchos temas. Ujú. Bueno, Bueno, Henry, mi hermano, terminamos. buenas tardes, sí. Buenas noches. Buenas tardes. Ah, Dale, papá. bueno.